Bueno, Ricardo, terminamos el capítulo. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera? Brutal, buenísima. Y buenísima porque hablamos de temas tan importantes como la literatura. Y creo que esos temas tienen que existir más programas que hablen acerca del arte, acerca de la literatura, acerca de libros. Un país como El Salvador necesita eso y me la pasé genial. Excelente. Ya vimos que hay aquí en El Salvador una nueva generación de escritores, poetas que se está conformando. Y bueno, este capítulo trata directamente sobre los grandes narradores de El Salvador. Este es el capítulo número 12 y esperamos que lo disfruten. Comenzamos. Bienvenidos al 12º capítulo de Proyecto Chachalaca. Este capítulo se titula Grandes Narradores Salvadoreños. Nos acompaña Ricardo Hernández Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Feliz, contento de poder acompañarte y platicar acerca de un tema tan apasionante como la literatura en El Salvador. Ok. Ricardo, 1 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Este año se fue volando. Me encanta. Yo creo que octubre, noviembre y diciembre es comparándose viernes, sábado y domingo del año. Así que Sí, me encantaría que se prolongara más y contento. Vos sabés que el cambio climático, la luz, el frillito que despierta, pues las reminiscencias de la juventud, no de la niñez, cuántos recuerdos nos traen de es aquellas correcto. épocas. Es correcto, totalmente. Pero bueno, podríamos decir que estos últimos 3 meses han sido un pequeño tobogán y vamos volando. Bueno, Ricardo, me gustaría preguntarte, esta pregunta la hemos estado haciendo a nuestros invitados. ¿Quién es Ricardo Pereira? Ricardo Hernández Pereira es un sujeto que le gusta leer y escribir muchísimo y que para costear las cosas, la vida, sobrevivir, se dedica a dar clases de literatura. Así que se la pasa muy bien enseñando sobre lo que le gusta y haciendo lo que le gusta. ¿Te gusta dar clases, Ricardo? Sí, realmente me gusta compartir el conocimiento, fíjate, y sobre todo ver que hay un despertar y hay una sensibilidad y hay una conexión con lo que a mí me gusta y con otros estudiantes. Obviamente no son todos, ¿verdad? Claro, Pero algunos que sí se conectan y les gusta y es bonito compartir las aficiones. Mira acá lo que estamos haciendo con este podcast. correcto. Y Ricardo, ¿es cierto lo que dicen de estas nuevas generaciones que no mucho les gusta leer, que no mucho les gusta la literatura? ¿Qué opinas tú? Pues mira, venimos de 2 años de pandemia. Prácticamente estos 2 años han sido tratar de adaptarnos, la situación, el aprendizaje, la educación. Yo siento que ha habido cierto acomodamiento de parte de todos los involucrados y asumo que ya el 2023 sería como una reactivación, ¿no? Volver al mismo ritmo de antes y si es posible más. Pero sí, acordate que siento que con tantas redes sociales, que bueno, no digo que no, pero con tantos estímulos, a veces se nos va de lado el proceso meditativo, el proceso de la lectura, el estar con uno mismo y el encontrarse con el arte, muchas veces. Ok, ok. Bueno, Ricardo, y comentas tú que escribes. ¿Qué escribes? ¿En qué estilo escribes? O más bien, ¿qué escribe Ricardo? Pues es interesante, me gustan escribir cosas que me gustan. Y creo que si no escribo y ni me divierto escribiendo, pues ahí sería un problema. Pues al principio comencé escribiendo sobre mis fantasmas, sobre mis temores, ya luego pasé a escribir sobre mis aficiones y ahora pues estoy en una parte de escribir un poco sobre la memoria, sobre ciertos aspectos que yo encuentro mágicos en la vida. Y pues me gusta escribir narrativa, escribo cuento. Ahorita estoy en algunos proyectos que involucran ahí unas novelas, otros libros de cuentos. Pero sí, puedo decir que estoy trabajando seriamente en algunos proyectos ya con fechas establecidas y con todo lo que requiere escribir, que es investigar, que es leer, que es obviamente corregir lo que uno está escribiendo. Es todo un proceso. Sí. Ricardo, ¿y has tenido publicaciones? Fíjate que el año pasado, justamente en noviembre, se publicó mi primer libro de cuentos bajo el sello de Índole Editores, que es creo que la editorial independiente más grande, de mayor trayectoria en El Salvador. Y sí, fíjate, el libro se titula Soft Machine y es un poco de historias que hablan sobre la realidad nacional en un fragmento y en otros hablan un poco acerca de lo extraño, ¿no?
Son weird tales, como les dicen, o cuentos fantásticos, o cuentos sobre lo extraño. Ok. Interesante, interesante. Bueno, Ricardo, y ahora que vamos a comenzar con este capítulo de grandes narradores salvadoreños, me gustaría preguntarte, porque algunos identifican la literatura como libros, como textos, como la narrativa, pero ¿qué es realmente la literatura, Ricardo? Pues mira, etimológicamente literatura viene de litera, que significa letra en latín. Entonces hablar de literatura tiene una referencia con lo escrito, con toda la producción escrita. De hecho, literatura sería toda producción escrita. Ahora, si nos queremos poner un poco más reglamentarios, podemos diferenciar la literatura de ficción y no ficción. Está la literatura de ficción, cuentos, novelas. La literatura de no ficción, ensayos, textos argumentativos. Para traerme un ejemplo, lo que hacía Alberto Masferrer con sus ensayos como El dinero maldito, como El mínimo vital y otros, y textos propiamente de ficción, ¿verdad? Que ya parten de la imaginación de los escritores, del creador. Ok, y entonces, Ricardo, ¿para qué sirve la literatura? Ya sabemos que la literatura es aquello o todo aquello relacionado con las letras, pero ¿para qué sirve la literatura? Bueno, quisiera que me contestaras esa pregunta vos. ¿Crees que la literatura sirve para algo? Pienso que sí, pienso que sí. A Pienso ver, que sirve para ¿por qué? expresarse. ¿Y qué tal si te digo que la literatura es inservible y al mismo tiempo es imprescindible? Que sería algo bien basado para un profesor de literatura. ¿Sabes qué? No es mentira. Yo esa premisa les tiro a mis estudiantes del segundo año. Les digo, vaya, hagan un ejercicio argumentativo. A partir de esta premisa, la literatura es inservible, pero al mismo tiempo es imprescindible. Entonces ellos comienzan a desarrollar este ejercicio. O sea, que un libro no te puede ganar una guerra, ¿no? O sea, un escritor no te puede ayudar en un momento de crisis cuando alguien está teniendo un paro. Se me ocurre, ¿no? Un paro cardíaco, una emergencia médica. A menos de que sea un escritor que sepa RCP, ¿verdad? Pues claro, sí. Pero, pues como todo arte, ¿no? Uh-huh. Como un cuadro, una escultura, un libro. O sea, para cuestiones prácticas, ¿de qué te va a servir? ¿No? ¿De qué te va a servir? Sin embargo, ahora, con todas esas civilizaciones, te hablo de Grecia, de Roma, lo que nos perdura de esas civilizaciones es el arte. Hoy, ¿sí? Es lo que queda, es lo que permanece. Entonces, yo les digo, el arte es imprescindible. O sea, ¿cuántos de ustedes pueden pasar cierto tiempo sin ir al cine o sin ver una plataforma en streaming, sin escuchar historias? Y eso es algo que hemos venido haciendo desde miles de años. El juntarnos alrededor de una fogata y una persona se pone a contar una historia, algo que ocurrió en una casa, o al buscar a alguien, una búsqueda. Y el contar historias, el tener la capacidad de imaginar y de crear significados, yo creo que es inherente en el ser humano. Y ahora lo vemos, ves que los cines se llenan ante una película nueva de DC Comics o de Marvel. Creo que, sin lugar a dudas, la gente está hambrienta de historias. La gente necesita buenas historias. Y lo vemos en la literatura, que es ficción. Lo vemos en el cine, que es ficción. Series, que es ficción. Creo que hay un apetito voraz siempre del ser humano por escuchar historias, por conocer personajes en esas historias, por conocer sus vivencias y sus aprendizajes. Así que yo creo que es imprescindible. Primero, porque nos ayudan a comunicarnos, a entendernos como seres humanos, y también por pura diversión, por puro entretenimiento, por evasión. Ya ves tu película, ves una serie, te olvidas un rato de todos los problemas que te aquejan en ese momento. Y yo creo que eso también es muy valioso y por eso siento que es imprescindible también. Ok, interesante respuesta. Es que al final, para muchos, el paso por educación básica, bachillerato, vuelve un poco tortuosa algunas definiciones o incluso algunos contenidos, como por ejemplo el de literatura. Sin embargo, como toda expresión humana, a través del arte, la literatura creo que sirve para poder sanear o compartir un poco de las emociones que al escritor y la persona que decide escribir, el autor, lleva por dentro.
Sí, o sea, usted fijas en algún libro, en alguna película, hay una empatía. A veces a usted ha pasado algo que le ha pasado al personaje. O entras en esa sintonía con lo que ocurre y hacer ciertas relaciones y creo que eso es muy poderoso. O sea, en la mente de las personas, el verse en alguna historia, el realmente sentirse tocadas y sentir empatía. Uno se asusta y sufre con el personaje. Creo que eso es lo maravilloso cuando hay una ficción de calidad. Oh, interesante. Ok, Ricardo, y bueno, me gustaría preguntarte, ya que tú me diste una definición y me dijiste para qué sirve, ¿el periódico es literatura? Mira, ahorita hay un debate. Hay personas que están haciendo crónica periodística. Ok, Tengo un par de amigos en algunos medios por ahí que están intentando hacer una especie de periodismo literario, ¿no? Es como ir rompiendo esa brecha. La crónica es como lo más cercano a lo literario que puede existir, pero obviamente ya se aleja de lo que toda noticia tendría que ser, algo objetivo. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque no, creo que no existe algo totalmente objetivo. Pero pues, mira, se están abriendo muchas brechas, muchas tendencias, donde la literatura puede ser una literatura, un periodismo literario. Yo no estoy muy a gusto porque digo yo, ¿para qué no hacer mejor una historia, no? O remitámonos al testimonio. Pero bueno, son nuevas corrientes que han nuevos surgido. enfoques al final de Sí, cuentas, son ¿verdad? nuevos enfoques, fíjate. O sea, eso de hacer crónicas o cómo contar la noticia, innovar en las formas. Hay algunos que son partidarios de eso. Yo no lo soy, bueno, no me gusta leerlo en noticias. Claro, no me considero un periodista, no me considero una autoridad, pero como lector, pues no soy muy afín a esto. Sin embargo, pues se está dando esa corriente en Latinoamérica. Ok, excelente. Bueno, comenzamos entonces hablando un poco de la historia. La historia de la literatura en El Salvador la vamos a abarcar desde 1824 con la conformación de la República del Salvador. Comenzamos entonces con los iniciadores de la literatura, ¿no? No sé si has escuchado hablar de un nicaragüense. Yo soy nicaragüense. Yo sé, por eso te pregunto. Tal vez sí, tal vez sí. ¿Sabes que un nicaragüense que se vino a vivir acá en El Salvador? Román Mayor Garribas. Román Mayor Garribas. Era tío, creo. Sí, ¿verdad que sí? Probablemente. Ok. Mira, él fundó un periódico, si no me equivoco, el periódico El Salvador. Y bueno, él se dedicó a recoger el trabajo de muchos salvadoreños, ya que se creó la República, o de gente que había nacido en tierra salvadoreña, y él publicó la primera antología literaria en El Salvador, titulada Guirnalda salvadoreña. Él con esta publicación pretendía reunir al mayor número de voces literarias y ahí está pues el primer poeta salvadoreño. A ver, ¿sabemos quién es el primer poeta salvadoreño? Cronológicamente hablando. Vamos a ver, salvadoreño y nos encontramos 1824, tal vez alguno de los firmantes de la independencia. Por ahí, cerca. Cualquiera te diría, no, Francisco Gavidia. Pero Francisco Gavidia no es uno de los iniciadores. El primer poeta salvadoreño, cronológicamente hablando, es el migueleño Miguel Álvarez Castro. Miguel Álvarez Castro es considerado cronológicamente como el primer poeta salvadoreño. En aquel entonces eran, obviamente, personas... O sea, acuérdate, Amaru, en aquel entonces ni siquiera existía la Universidad de El Salvador. O sea, ni siquiera existía un centro de estudios. Estamos hablando del Salvador del siglo XIX. ¿Cuántos salvadoreños éramos? No llegábamos ni a 1 millón de salvadoreños. Muy poca gente tenía acceso a la lectura y a la escritura. Me atrevería a decir que un 5%, 10% de todos los salvadoreños podían leer y escribir. Y muchos de estos poetas escribían precisamente por el influjo romántico, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, Miguel Álvarez Castro tiene una oda muy famosa a José Cecilio del Valle, un prócer hondureño que compitió en las elecciones por la presidencia de la República Federal de Centroamérica y este hondureño perdió contra Manuel José Arce, ¿verdad? El fundador del ejército salvadoreño. Manuel José Arce, presidente de la Federación Centroamericana. Y bueno, Miguel Álvarez Castro apoyaba a José Cecilio del Valle y le escribió una oda dedicada a su lucha y a su persona. Entonces, esta primera etapa
donde está Francisco Díaz, que es otro escritor de los iniciadores. Repito, Miguel Álvarez Castro, escritor migueleño, primer poeta cronológicamente hablando del Salvador, Francisco Díaz, Batres Montúfar y otros escritores por ahí, otros oradores, podríamos decir que son como los iniciadores de la literatura salvadoreña. Pero los señores obviamente hicieron un intento, pero no eran nivel pro, ¿ya? Yo creo que el nivel pro, así de decir, estos tipos fueron los que realmente llegaron a hablar fuerte. Francisco Gavidia, Arturo Ambrogi y Alberto Masferrer, que considero que serían los fundadores de la literatura salvadoreña contemporánea, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces ahí estaríamos hablando de los fundadores. Exacto. Mira, son tan fundadores estos señores que hay 2 universidades en El Salvador que llevan su nombre. A Francisco Gavidia, Alberto Masferrer. Curiosamente, ninguna de estas universidades tiene una carrera que se enfoque a literatura. Curiosamente. Sí, es ironía de la vida. Ironía de la vida. Pero podremos decir que son los primeros salvadoreños que se dedicaron a escribir en El Salvador y fuera del Salvador. Es decir, Francisco Gavidia tenía publicaciones en Chile, en Argentina, en México, y no se diga Alberto Masferrer, no se diga Arturo Ambrogi, que estos señores tuvieron la posibilidad y la fortuna de viajar a otros lugares, entrar en contacto con otros intelectuales y poder producir obras de muy buena calidad. De hecho, Arturo Ambrogi es el fundador de la crónica en El Salvador, es uno de los fundadores del costumbrismo. Brutales. Gavidia, ¿sabías, por ejemplo, que Gavidia era tan nerd, pero tan nerd, que incluso inventó un idioma artificial? ¿Has escuchado del Esperanto? Sí, claro que sí, el Esperanto sí. Es un idioma artificial, ¿no? Sí, correcto. Pues imagínate, Francisco Gavidia inventó un idioma, lo propuso, el idioma se llama Salvador, y actualmente, según el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, es utilizado en Canadá. No recuerdo muy bien, pero un programador en Canadá lo han utilizado para un programa, han tomado como base el idioma Salvador de Francisco Gavidia. Francisco Gavidia escribió de todo. Tiene poemas, tiene cuentos, tiene dramaturgia. Júpiter, que es uno de los libros que aparece en el programa del Ministerio de Educación de 9º grado. Es una obra de teatro ambientada justamente en esas luchas independentistas del siglo XIX. Historia, política, incluso Francisco Gavidia trabajó hasta en el Ministerio de Educación. Incluso Francisco Gavidia tiene una propuesta de reforma educativa a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y no se diga Alberto Masferrer, ¿no? Que político, filósofo, educador. Claudia Lars, cuando se refiere a él, habla como director de multitudes. Unos tipos con una lectura, con una visión. Alberto Masferrer con toda su bibliografía orientada, filosófica, orientada al mínimo vital, al dinero maldito. Son obras que se leen en 9º grado, 8º grado, en 2º año de bachillerato, y pues forman un legado. Estos señores fundaron periódicos. Alberto Masferrer fundó el periódico Patria, que posteriormente Salarrué entró a trabajar ahí en este periódico Patria y tenía unas páginas asignadas. A través de este periódico él publicó sus famosos cuentos de cipotes. Entonces estamos hablando de personas que no solamente sabían, sino que también escribían y hacían y proponían. Y eran los intelectuales de la época. Imagínate, o sea, Alberto Masferrer ayudó en la campaña de Arturo Araujo, cuando Maximiliano Hernández Martínez iba de vicepresidente, ¿no? De hecho, luego, cuando le dan el golpe de Estado a Araujo y Martínez lleva a cabo la matanza de 1932, Alberto Masferrer no puede evitarse sentirse culpable, porque él llevó a toda esta gente al poder, ¿no? Y años después él moriría, ¿sí? De un problema cerebral, moriría, pero bueno, son señores y también señoras que dejaron una huella, ¿verdad? Y aquí te menciono acá, también entre paréntesis, pero creo que es destacable, Prudencia Ayala, ¿no? También una escritora política, bueno, y otras más que se me escapan por ahí, ¿verdad? Que ahorita no tengo el nombre
Josefina Peñate y Hernández, la primer cuentista salvadoreña. Buenísimas, ¿verdad? Muy interesante lo que decís de Alberto Masferrer, fíjate que hablando con unos compañeros que hemos entrevistado anteriormente, comentan que Alberto Masferrer tenía una visión, o sea, muchos recuerdan a Alberto Masferrer con una visión, digamos que muy interesante por las propuestas que tenía, pero también hay otros que lo recuerdan como con cierto cuidado, porque de pronto Alberto Masferrer tenía una visión sobre los indígenas un poco negativa, un poco en contra de ellas. Algunos, y vuelvo a decir aquí, fuente Arial 12, que Alberto Masferrer comentaba que el astre o el ancla del desarrollo del país eran los indígenas. Bueno, mira, yo tengo muchas dudas sobre esa fuente, y te lo digo porque en el libro Leer y Escribir, que es uno de sus ensayos, y está también otro de los ensayos, Cartas a un obrero, otro de sus ensayos, aparte del mínimo vital y el dinero maldito, habla precisamente de uno de los males que tenemos como cultura salvadoreña, como sociedad salvadoreña, que me duele admitirlo, pero nos alcanza hoy 100 años después. Y él lo menciona en estos ensayos. Uno de los males de la sociedad salvadoreña es que somos poco solidarios. Y él precisamente denunciaba esto en sus textos. Hablaba, por ejemplo, en Leer y Escribir, un texto publicado en... ¿Cuándo se publicó eso? Creo que en 1914, 1915, perdón, 1917, por esos años, estamos hablando de más de 100 años, él hablaba que El Salvador, tal y como está constituido, este país es monstruoso. Él criticaba los niveles de violencia, criticaba el analfabetismo, hablaba de que la principal tarea de todo salvadoreño era aprender a leer y a escribir. Y hacía una crítica dura, certera a las clases políticas de aquel entonces, que para los militares se tenía el presupuesto exacto y la paga puntual, pero para los maestros, para destinarlo a la escuela, a libros, a infraestructura educativa, no existía presupuesto del Estado. Entonces, pues yo cuestionaría un poco esa fuente, ya que te digo que he leído bastante de los ensayos de Masferrer, y él decía que sí, es cierto, hay un problema. Al indígena y al pobre se le gana fácil con una cerveza, con un trago. Espérate, eso todavía aplica. Porque pues sí. A muchos se le gana. Claro, y él lo menciona en su libro El dinero maldito. O sea, es mucho más fácil tener a un pobre doblegado por el alcohol, por las supercherías. Ahora te puedo mencionar actualmente, ¿no? El alcohol, el fútbol y otras cuestiones, antes que ver realmente sobre su bienestar y el bienestar del futuro de sus hijos y el de su familia. Así que pues yo creo que la orientación de Masferrer era un poco como exigirle a las clases dominantes, a las clases dirigentes, ¡Ey! Abran los ojos. O sea, hay que educar al pueblo, ¿no? Y eso lo menciona él en ese libro Leer y Escribir. El pueblo que sea analfabeto es un pueblo fácilmente dominable para desde fuera como adentro del país, ¿sí? Y eso él lo menciona ahí. Mira, y qué interesante esto, porque de pronto ese gusto por no querer leer, esa complacencia de consumir, por ejemplo, películas y todo esto, y no darse la tarea de pensar o imaginarte esto y desarrollar nuestras propias ideas, nos ha llevado a que de pronto estemos en un proceso de transculturización en la que vienen cosas que vienen de afuera. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero también sí criticaría la idea de que no tengamos conciencia sobre el hecho de que nos están inyectando culturas que no son nuestras, nos están inyectando ideas que no son de nuestro contexto y que al final de cuentas nos hace sentir o nos pone en una situación de desubicados, culturalmente hablando. Pero bueno, con respecto a lo de Alberto Masferrer, me parece interesante y sabes, lo vamos a analizar más adelante. Me gustaría producir un capítulo de Alberto Masferrer. Y creo que como toda persona son diferentes etapas, son diferentes visiones. De pronto un hecho puede cambiar la visión de una persona, sobre todo un conjunto social. Entonces sería de ver, yo tomo tu palabra y me parece que Alberto Masferrer sí tenía ideas progresistas o ideas que podrían incluso hoy en día transformar algunas cosas socialmente hablando. Pero también considero que dentro de toda la historia salvadoreña no hay ni buenos ni malos, y que dentro de esta misma visión hay personas que aportan, pero también por otro lado pueden aportar negativamente.
Así que vamos a ver qué sale más adelante sobre Alberto Masferrer, pero me parece un tema muy interesante. Chivísimo, chivísimo. Y también acordate, uno también tiene que ubicarse en los tiempos, ¿no? ¿Te imaginas hace 100 años El Salvador era productor de café? Realmente, ¿qué tan importante era que los cortadores de café aprendieran a leer y escribir? Yo creo que esa era una de las cosas que le contestaban a Alberto Masferrer, ¿no? Bueno, este señor, este maitrito. De hecho, Roque Dalton lo llama viejo de mierda en las historias prohibidas del Pulgarcito. Lo llama viejo de mierda. Porque le cuestiona precisamente eso, ¿no? Roque Dalton desde su postura súper extrema, criticando a Masferrer. Pero pues claro, obviamente Masferrer no se iba a agarrar un fusil y se iba a ir a las armas. Él era un predicador realmente de la educación. Y muchas personas le contestaban eso. ¿Y para qué alguien que necesita cortar café acá en las faldas del volcán de San Salvador va a necesitar leer y escribir? Sin embargo, él tenía una visión a futuro. ¿Ya? Yo creo que la educación nunca te va a caer mal. Al contrario, creo que a ciertas esferas del poder, creo que le asusta que la gente realmente tenga educación, que exija sus derechos, que tenga una mente crítica y una cierta autonomía para poderte preguntar, ¿y eso por qué lo están haciendo? Es correcto. De pronto a mí bueno, y vuelvo a decirlo, fuente Arial 12, que me dijeron que hubo un proyecto, un intento de quitar, por ejemplo, literatura y sociales del plan de estudio de educación básica, lo que me pareció un error increíble, porque yo considero que esto abre, o sea, muchos pueden decir, es que de qué me va a servir a mí leer el Minimum Vitae, o de pronto, ¿de qué me va a servir a mí saber la historia de El Salvador cuando me están robando? Así como tú decías, ¿verdad? Sin embargo, considero, y retomando tus palabras, que al final de cuentas esto abre la mente, pero aquí es como tú dices, ¿verdad? De pronto saber, leer, escribir, tener conciencia y criterio puede ser negativo para algunas personas. Pero bueno, veamos la literatura como la expresión cultural del contexto social al final de cuentas. Y ahí me gustaría que nos acompañaras hablándonos acerca de las generaciones y las corrientes que han habido de literatura en El Salvador. Pues mira, si te tengo que mencionar así mi top de escritores pro que vinieron y realmente intentaron hacer algo nuevo y lo hicieron de mucha calidad. Está Salvador Salazar Arrué, Salvador Efraín Salazar Arrué, Salarrué, que pues al inicio del siglo XX él incursiona con el realismo, pero es un realismo costumbrista. Claudia Lars se suscribe, Alberto Rivabonilla. ¿Qué es? Ok, ¿nos puedes hablar del costumbrismo, del realismo? Porque para mí me agarras totalmente fuera de cancha. Sí, y yo cuando me dicen realismo, me puedo imaginar hablar de la realidad. Y no ser tan mágico a la hora de hacer una narración. Pero nos podrías hablar un poco de eso, porque son corrientes de escritura, de literatura, ¿no? Chivísimo. Mira, el realismo como corriente literaria, como movimiento literario, o como movimiento que toma una vena literaria, es toda aquella literatura que nace precisamente de la realidad, que retoma hechos de la realidad y cuyas temáticas son materiales, son temáticas relacionadas al hombre, a sus necesidades, a los conflictos sociales, ya sea en el área urbana o en el área rural. Y Salarrué menciona este realismo costumbrista, que te lo menciono, hace muchos cuentos de corte realista, costumbrista, para retratar ciertas costumbres del área rural. Y ahí tenemos textos como Semos Malos, de Cuentos de Barro, como La Honra, como La Botija, como también la otra de La Petaca. Son historias que se desarrollan en un contexto rural, pero son historias durísimas, que hablan de formas de violencia que se producen en el campo, en el área rural. Te voy a leer un fragmento del cuento La Petaca. Este es un cuento que aparece en Cuentos de Barro de Salarrué. Era pálida, como la hoja mariposa, bonita y triste, como la Virgen de Palo que hace con las manos el bendito. Sus ojos eran como dos grandes lágrimas congeladas. Su boca, como no se había hecho para el beso, no tenía labios, era una boca para llorar. Sobre los hombros cargaba una joroba que terminaba en punta. La llamaban la Peche María. En el rancho eran 4. Tules, el Tata,
la Chon, su mamá, y el robusto hermano Lencho. Siempre María estaba un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban serios, estaba llorando. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos reían, ella sonreía. No rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para hacer rir. Duro el relato. Mira, el texto sigue. Y el texto, no es que les quiera tirar spoiler, pero habla de un abuso infantil, ¿no? Habla de un abuso infantil. Claro, Salarrué es tan maestro que él te lo presente de una manera totalmente distinta. Algunos incluso hasta se ríen de cómo lo muestra Salarrué, pero hablan de un abuso sexual hacia una menor de edad. Y así son muchos cuentos de barro, como el de la honra, como el de Semos Malos, como el de la botija y otros tantos, que buscan de alguna manera retratar esa realidad desde el área rural, con estas costumbres. Y bueno, ese es el maestro Salarrué, que además de escritor, también fue músico, fue pintor, fue caricaturista, fue escultor. Bueno, con Maya tiene unas caricaturas, con Maya su hija. Y les invito, comercial, por si no conocen, la casa del escritor es la casa de Salarrué, la casa donde habitó Salarrué, que se encuentra en los Planes de Renderos. Ahí hay un museo sobre todas las cosas, bueno, la mayoría, no todas, de Salarrué, por si quieren conocer un poco más de Salarrué. Ahí está en los Planes de Renderos, frente a la parroquia. Frente a la parroquia de Fátima. Okay. Está así como que vas para el mirador, para mano izquierda, pero vos agarras para mano derecha, como que vas al Parque Balboa. Ahí aparece la casa del escritor. Y ahí está el rótulo, casa de Salarrué. Ahí vivió Salarrué, murió Salarrué. Dicen que se aparece su fantasma, no lo sé. Pero ahí pueden ir a ver ese lugar. Es un lugar muy bonito, un clima muy bonito. Por si quieren saber un poco más de este narrador salvadoreño. Ok. Entonces, esta sería... Bueno, Salarrué pertenece a una generación. No lo meten en una generación, pero la generación que está luego de Salarrué es la generación del 44. Y esta generación se caracteriza precisamente porque muchos de esos escritores jugaron un papel importante para el derrocamiento de Maximiliano Hernández Martínez. Muchos conformaron grupos de escritores antifascistas y otros círculos literarios que, pues vamos, iban a buscar un poco estas cuestiones democráticas y de libertades. Discúlpame que te interrumpa, me gustaría hacer aquí el pequeño paréntesis, porque fascista en aquel tiempo era una forma, un pensamiento ideológico que tenía como objetivo llegar al poder, como estaríamos hablando también del comunismo o el capitalismo. Pero para poder desambiguarlo de ser fascista, de seguir al faz. Adelante. Exactamente. Sí, bueno, mira, y acordate, en aquel entonces acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Claro. No, acaba de caer Hitler. Y bueno, todas esas noticias venían acá a El Salvador y muchos escritores tomaron una posición política. Y pues se le conoce a estos escritores. Te hablo de muchos poetas como Pedro Echeverría Rivas, como Osvaldo Escobar Velado, como José María Méndez, Matilde Elena López. Y se me escapará alguno por ahí, quizás Hugo Lindo, que se metieron a esto, ¿no? Y por eso es que los historiadores salvadoreños lo mencionan como la generación del 44. Y bueno, esta generación quizás se caracterizó, aparte de su lado político, se caracterizó por hacer una poesía de muy buena calidad y se conoce también como los vanguardistas, ¿no? Aquellos poetas que comenzaron a innovar con las formas poéticas y pues se meten con el verso libre. Entonces, la literatura sí sirve de algo, después de todo. O los escritores pueden servir de muchas cosas también. Ok, ¿qué generación sigue después? Mira, está la generación comprometida, pero me encantaría saber si puedo leer un fragmento, Amaru, si me das chance. Vida, pasión y muerte del antihombre, de Pedro Echeverría Rivas. Adelante. Y luego de leerte este poema, vamos a entrar aquí en un puente con la siguiente generación precisamente por este poema. Adelante, no hay ningún problema. Vida, pasión y muerte del antihombre. Vivíamos sobre una base falsa, cabalgando en el vértice de un asqueroso mundo de mentiras, trepados en andamios ilusorios, fabricando castillos en el aire, inflamando vanas pompas de jabón, desarticulando sueños. Y mientras otros amasaban con sangre nuestro pan,
Otros tendían con manos dolorosas nuestro lecho engreído y sudaban para nosotros la leche que sus hijos no tuvieron nunca. Ah, mi vida de antes sin mayor objeto que cantar, cantar, cantar como cualquier canario de solterona beata. Ah, mis 25 años tirados a la calle, 25 años podridos que a nadie le sirvieron de nada. Pobrecito poeta que era yo, burgués y bueno, espermatozoide de abogado con clientela, oruga de terrateniente con grandes cafetales y millares de esclavos, embrión de gran señor, violador de bengalas y de morenas siervas campesinas. Bueno, este poema es de Pedro Chofró Rivas. Cuentan por ahí que este poema lo escribió estando en México. Y al parecer él creo que se involucró en alguna organización opositora de aquel entonces y dicen que este poema lo escribió estando en la cárcel en México. Sin embargo, es como un despertar, ¿no? Un despertar de su conciencia social y este poema precisamente. Y Pedro Chofró Rivas sirvió como inspiración para otra generación que le venía pisando los talones, la generación comprometida. Este poema causó un gran impacto en Roque Dalton García, por ejemplo. Y bueno, tan impacto causó que una de sus novelas se titula Pobrecito poeta que era yo, precisamente de uno de estos versos. Increíble. Sí. Ah, mira cómo es la historia, ¿verdad? Ok, entonces, la generación de los comprometidos. ¿Quiénes eran? ¿Comprometidos de qué? Para comenzar, ¿comprometidos de qué? Yo me imagino que con el contexto social, con la sociedad abusada de aquel tiempo. Sí, por ahí va, por ahí va. Mira, el título de Generación Comprometida, y creo que uno de los principales promotores fue el editor salvadoreño Ítalo López Vallecillos. Creo que sin Ítalo y con su ímpetu de reunir a un conjunto de jóvenes brillantes, poetas, narradores, quizás no se hubiese conformado esto de Generación Comprometida. Y claro, fue como la conjunción de muchos jóvenes que escribían, que leían y que tenían cierto compromiso con la situación política. Acordate que estamos hablando de la Guerra Fría. La Generación Comprometida surge en la década de los 60, en la década de los 70. Roque Dalton García, Manlio Argueta, Álvaro Menéndez Leal, Tirso Canales, Osvaldo Escobar Velado, Irma Lanzas y muchos otros, José Roberto Sea, muchos otros autores que comenzaron a escribir y comenzaron a escribir desde una perspectiva realista, tratando de destacar o retomar temáticas de la problemática social, como la pobreza, ¿sí? Como la exclusión social, como la injusticia social. Y bueno, mucha de esta temática iba encaminado a eso. Interesante. Bueno, Roque Dalton, que es el poeta salvadoreño insignia, digamos. Claro, es el de más, esa generación. Es el más, que es el más famoso. Imagínate, de hecho el Día de la Poesía es el día de Roque Dalton, ¿no? El día, si no me equivoco, es el 12 de mayo, por ahí. Es el Día Nacional de la Poesía, es el día del nacimiento de Roque Dalton. Y es bonito saber que tenemos un autor que fue admirado por Julio Cortázar, fue admirado por Tito Monterroso, fue admirado por muchos otros escritores a nivel latinoamericano. Incluso homenajeado por Silvio Rodríguez con Mi Unicornio Azul. Interesante, sí, es un personaje del cual más adelante nos gustaría poder desarrollar un capítulo, porque es un personaje que ha desarrollado muchas ideas en esta sociedad. Mira, yo siento que el programa se llama Narrativas, y Literatura y Narración, pero es imposible no leer o comentar de estos narradores que también fueron poetas, y por eso es que me he echado aquí un par de poemas, precisamente por eso. Me sorprende que no estés leyendo un poema de Roque Dalton ahorita. No pues nos vamos, lo estés compartiendo. De hecho, aquí lo tengo, me vas a dar chance de leerlo. Claro que sí, adelante. Se titula Como tú. ¿Como yo? Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Interesante.
Ese es uno, o sea, están poema de amor, muchos otros tantos poemas, novelas. Creo que uno de los grandes novelistas salvadoreños es Roque Dalton. Con este libro que te digo, con esta novela, Pobrecito poeta que era yo, es un novelón que tiene que estar en el top 10 de los mejores libros salvadoreños. Interesante. Sí, quizás muchos hoy en día, haciendo quizás una retrospectiva, no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido la poesía en América Latina o en esta región del mundo. Podríamos hablar, por ejemplo, el poema de José Martí que discutíamos en el capítulo número 1, Los hijos de la gran patria, que fue uno de los poemas que dio pie a la independencia en Cuba. Porque al final los poemas son como la transmisión más fuerte de emociones que puede tener un autor sobre quien lo lee, ¿no? Definitivamente. Un poema te puede tocar de distintas maneras, ¿sí? Y así como hay temáticas, hay personas y se sienten llamados las temáticas. También depende de en qué momento se lean, en qué momento se produzcan. Es un acto de comunicación y la poesía, precisamente por ser arte, creo que tiene un mayor impacto. Ok. ¿Tú crees que la poesía está muriendo en nuestros días? Para nada. ¿Se mantiene vigente? Se mantiene vigente. ¿Pero por qué está tan oculta hoy en día? No sé, mira, podemos mencionar que eso es también parte de una política. ¿Sí? No sé, creo que se debería de promover más las editoriales, más a los autores, se debería de promover más las ferias de libro. Y creo que es un problema de político, ¿no? Creo que las personas que están encargadas y que les pagamos con nuestros impuestos de promover el arte, promover la literatura, deberían de liderar esos espacios. Entiendo. Lamentablemente, los artistas no se van a quedar de brazos cruzados y buscan editoriales independientes, buscan la autopublicación, buscan crear espacios en internet, lecturas por Facebook Live, para mencionarte un ejemplo, publicaciones digitales, precisamente porque sí está viva. Y lo que pasa es que quizás, no sé, se tiene que tener una política de visibilizar todo este arte que se está haciendo. Pero yo así te lo digo, creo que la literatura de mayor calidad que se está haciendo en Centroamérica se está haciendo en El Salvador. Y te lo digo con mucha solvencia. Hay muchos certámenes a nivel centroamericano que han ganado salvadoreños. Estoy mencionando el premio Carátula, que lo acaban de ganar 3 salvadoreños. Creo que en las últimas 8 emisiones que tiene. El premio Monteforte Toledo lo ha ganado ya 4 salvadoreños. El premio internacional de Quetzaltenango, de los Juegos Florales, también han sido ganados por salvadoreños. Entonces, yo creo que ahí está, la gente está escribiendo. ¿Sí? Que no Visibilización es lo que hace falta. Pues sí, quizás promoción es lo que hace falta. Sí, definitivamente. Ok. Bueno, entonces continuamos. Pasa la generación comprometida, inicia la guerra, termina la guerra y llega la nueva generación, la generación de la posguerra. ¿Qué me puedes decir de ellos? Yuquísima. Algunos académicos como Beatriz Cortés han tratado de encasillar a muchos de estos autores como la generación del cinismo o generación del desencanto. Entre estos autores está Horacio Castellanos Moya, un autor salvadoreño, de los autores salvadoreños vivos, con más publicaciones y creo que con mayor proyección internacional. Me parece que él produce El Asco, ¿no? Exacto, es el autor de El Asco, que es una novela, creo que la más controversial, pero no es la mejor, tiene muchas otras novelas, es un gran novelista, que de hecho en este año creo que ha publicado 2 libros, imagínate, en España, en Tusquets Editores. Está él, Jacinto Escudos, Rafael Menjívar Ochoa, Salvador Canjura, René Rodas como poeta, Claudia Hernández, que según la temática tienen ciertos puntos en común, ¿no? Y esta académica los ha metido en esta generación que se conoce como generación del cinismo y desencanto. ¿Por qué será el cinismo y desencanto? Aunque déjame decirte que muchos de estos autores que están dentro de esta generación, entre comillas, no se conocen. Es decir, sí se conocen, pues, pero no han tenido una convivencia como la generación comprometida de decir, hey, todos nosotros vamos a conformar una generación. Para nada. Muchos de estos autores han escrito afuera, vivido afuera,
han publicado afuera del país, y lo que hay en común pues son ciertas temáticas, ciertas estéticas. Obviamente estos escritores, contrario a los escritores de la generación comprometida, estos escritores tienen un vaciado ideológico. Aquí no se habla acerca de una perspectiva ideológica o propagandística, decirte el pobre, la clase trabajadora, para nada. Hay temáticas que van orientadas más al intimismo, al erotismo, a la violencia social. Más a los problemas. Más a los problemas del hombre y de la mujer desde otra perspectiva totalmente distinta. Se menciona el cinismo, desencanto, porque muchas de las temáticas son sórdidas, violentas, bizarras, por decirlo así, pero el mismo Horacio, él no se incluye como parte de esta generación, ¿no? Simplemente son escritores que tienen temas en común, pero no así como tal una generación que ha crecido, que se ha conformado y tiene como objetivo publicar. Volvemos eso. a decir esto, ¿verdad? La literatura es la respuesta cultural al contexto social. Y yo creo que en la época de la posguerra, bueno, no tuvimos posguerra, no hubo un proceso sano de reparación del tejido social, y esto se manifiesta a través de la literatura. Sí, por ejemplo, La Diáspora es una novela que creo que ganó el premio novela de la UCA en 1998. Habla precisamente de ese desencanto. El personaje o los personajes estuvieron involucrados en organizaciones guerrilleras y en sus historias hay una sensación de desilusión, ¿no? De desilusión en esa lucha por un país mejor. ¿Y qué hubo después de los acuerdos de paz, ¿no? Sí, es cierto, hubo un cese al fuego, pero vemos que todavía después de los acuerdos de paz hubo secuestros. Eso lo retoma Horacio Castellanos Moya en su novela El arma y el hombre. Todos estos soldados, todos estos excombatientes que lo que sabían eran secuestrar, disparar. Bueno, empleamos estas habilidades en otra área. Y bueno, te acordamos que en los 90 hasta los 2000 hubo grandes bandas que desmantelaban carros, que robaban carros, que asaltaban bancos, que secuestraban. Eso lo menciona y lo destaca Horacio Castellanos Moya en sus novelas. Rafael Mengíbar Ochoa también tiene muchas novelas. De hecho, la última novela publicada de manera póstuma se publicó este año, Requiem para una señora sin canas. Habla precisamente de estas personas que quedaron con ciertas secuelas y después de los acuerdos de paz hay una especie de purga entre soldados, entre policías, entre ex torturadores, ex secuestradores. Es bien chiva, ¿no? Y claro, se mencionan cosas crudas, quizás por eso el tema de la generación del desencanto, pero hay un desencanto precisamente, hay un desencanto y se nota en este tipo de literatura. Por ahí va orientada, ¿no? Tampoco, vos sabés que los académicos buscan encasillar, ¿no? Encasillar y sí, crear ciertas categorías. Que parte de todo esto, de lo académico, es clasificar. ¿Sí? Para poder, digamos, hacer más fácil el proceso de entendimiento y búsqueda. Porque al final de cuentas esto es como una especie de rompecabezas. Uh-huh. La historia a lo largo del tiempo nos ha demostrado que no se puede confirmar nunca un hecho. Sí. Porque nunca todos estuvimos ahí en ese momento, sino que solo nos toca ver hacia atrás y ir reconstruyendo con lo que tenemos de la escena del crimen, por así decirlo. Claro. Y los 90 fueron un gran crimen. Ay, cállate. Mira, hay muy buena literatura. Yo creo que estos narradores son buenísimos. Yo te lo repito, Horacio acaba de publicar una novela, Jacinta Escudos, Rafael Mengíbar Ochoa, el amigo Salvador Canjura, Claudia Hernández, una de las grandes cuentistas salvadoreñas también, es precisamente de esta época. De esta época del inicio del siglo XXI, a finales de los 90. Ricardo, y hoy estamos en una nueva generación. No sé, creo que así podríamos verlo, ¿no? Una nueva generación de narradores. Ya pasó eso. Ahora empieza algo nuevo. Veo yo, por ejemplo, el libro que hizo Felipe, que estuvo hace unos capítulos atrás y lo estoy leyendo y me parece fantástico, me parece una aventura literaria necesaria, pero ¿qué se escribe hoy en día, Ricardo? Mira, no podría decirte que se escribe
se escribe sobre una temática, ¿no? Hay distintas temáticas, creo que hay cierta fascinación siempre, creo que en Latinoamérica se está dando un movimiento sobre la literatura fantástica, la literatura de lo extraño, tomando siempre esta premisa de Nabokov, que la realidad está sobrevalorada. Entonces, hay mucha gente que se está aficionando por escribir precisamente literatura fantástica, y dentro de esa literatura fantástica entra la literatura de terror o las weird tales en inglés, todas estas sobre lo extraño, sobre el horror rural, el horror urbano, se suscriben en todo esto. Sí se está dando realmente, a mí me llama mucho la atención. El Salvador ha sido tradicionalmente un país de poetas. De hecho, lo podemos ver hasta en el programa de estudios. La mayoría de estos autores de estas generaciones son poetas. Muchos, de hecho hay una generación de poetas de posguerra. Se publicó, Índole Editores publicó Lunáticos, una antología de poetas noventeros. Y hay una fuerte tradición en El Salvador de poetas. Pero últimamente hay muchos narradores que están surgiendo precisamente en estas editoriales. Está surgiendo mucha gente que está escribiendo cuento, que está escribiendo novela. De hecho, hoy en la mañana hubo una publicación de Nancy Gutiérrez con la editorial Ojo de Cuervo. Acaba de publicar su libro de minificciones. Entonces están escribiendo muchas cosas interesantes. Mira, no me siento así en la capacidad completa de decirte, mira, sobre esta temática. Pero sí, hay un esfuerzo por hacer literatura de calidad. ¿Sí? Literatura de calidad y pues con diferentes temáticas, ¿no? Y una de estas temáticas, por lo menos a mí me llega y me suscribo a ella, es esta literatura fantástica. Ok, ¿y dónde podemos buscar literatura actual? Digamos, porque aquí creo que hay un problema de divulgación. ¿Dónde podríamos buscar? Por ejemplo, bueno, está el Café Irlandés del amigo Felipe, que es un proyecto que él ya tiene tiempo y que tiene como objetivo visibilizar, pero ¿qué otros proyectos o qué otros espacios conoces tú? Mira, creo que el primer responsable de divulgar literatura es la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura, la DPI. Creo que obviamente es la editorial del Estado. Debería de estar publicando libros salvadoreños, publicando, no sé, antologías. Lamentablemente, desde hace algunos años para acá, no se ve claro nada de la DPI. Obviamente, eso hace que muchas editoriales independientes sigan la plana, ¿no? Tomen la estafeta y, bueno, está Índole Editores, que es, creo que la editorial independiente de mayor trayectoria, con más títulos publicados en El Salvador. También está Los Impisto, me Está parece. la editorial Los Impisto también. Están los amigos de Estro Editores y de Falena Editores. Está la editorial X0. ¿Quién más? Se me escapan otros. Pero sí hay muchas editoriales que están intentando hacer muchas cosas y desde su misma plataforma y desde sus mismos esfuerzos tratan de publicar libros y promocionar a estos autores. Pero sí, mira, se está configurando y me parece súper interesante un mapa de narradores en El Salvador, que yo creo que hay que seguirles la pista en estos años que vienen. Hay mucha gente que está escribiendo muy bien y de muy buena calidad. Bueno, Café Irlandés, yo debo destacar, Café Irlandés creo que ha sido una plataforma que ha marcado muchísimo la narrativa en El Salvador. Sin embargo, también hay otras revistas que están saliendo, por ejemplo, la página Desértica, son unos amigos de San Miguel, con Lourdes Ferrufino, Denis Romero. Está El Escarabajo, otra revista literaria que publica narrativa, publica poesía. Está la revista La Cebra, ¿sí? Y bueno, Grafomaníacos y otras revistas que están en la web por ahí, que cualquiera puede, al alcance de un clic, puede acceder a muy buena narrativa, buena poesía. Y eso es lo bueno, que hay una gran diversidad de voces que se está actualmente. Hay una efervescencia súper chiva que me entusiasma realmente. Sí, me parece que hay contenido, pero la cosa es esa. Yo pienso que uno de los problemas es que no hay visibilización. Bueno, imagínate la revista Cultura, que es la revista del Estado. Creo que tiene como 5 años de no publicarse. Para eso surgen estas otras revistas. Entiendo. Ok. Qué interesante. Y bueno, con esto estaríamos terminando el recorrido histórico
de los grandes narradores del Salvador. Siempre van a haber otros capítulos en los que hablaremos de narradores salvadoreños, pero ya sería directamente sobre un narrador en específico y hablaríamos sobre su vida, como Roque Dalton, como Salvador Salazar Arrué, Álvaro Menéndez Leal. correcto. Y bueno, aquí me gustaría que nos compartieras algunos fragmentos de la literatura que tú consideres necesarios hoy en día. Tal vez tu top 5, ¿te parece? Uy, qué difícil esa pregunta. Mira, autores imprescindibles, narradores para leer, así, Roque Dalton, indiscutiblemente. Horacio Castellanos Moya, Rafael Mengíbar Ochoa, Jacinta Escudos, una buenísima, Claudia Hernández. Sí, creo que Jorge Galán también son autores que actualmente han dejado una gran huella y el llamado a construir ficciones de la calidad que ellos tienen, definitivamente. Okay. Y bueno, también yo creo que estas editoriales están haciendo un trabajo impresionante, todas estas editoriales que están publicando nuevos narradores, cuentistas, poetas. Últimamente Índole Editores acaba de publicarle a Georgina Venegas, El Taxidermista, una reedición, una nueva edición del Taxidermista. Y está esta editorial salvadoreña Ojo de Cuervo, que es una editorial salvadoreña especializada en publicar mujeres. Susana Reyes es quien dirige la editorial Ojo de Cuervo. Pueden buscarla ahí en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Índole Editores también, que se está tirando para publicar muchos narradores. Bueno, publicó mi libro, ha publicado a Nelson Rentería Mesa, que es otro gran narrador. Mario Quiñones, Patricia Lobos. Y bueno, muchos más ahí. Los Amigos de la Mosca Azul, que es un colectivo literario que escriben sobre literatura realista. Y sí, mira, hay muchas cosas. De hecho, vamos a ir a Guatemala, a la Feria Internacional de Guatemala con Índole, a hablar un poco acerca de esto, de la narrativa salvadoreña. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿nos quisieras compartir, para ir cerrando este capítulo, algunos fragmentos de la literatura que a ti te guste? Y también nos podrías compartir un poco de tu propia literatura. Mira, me gustaría saber si puedo leer este cuento. Es un cuento corto, se llama Insistencias. Adelante. ¿Es tuyo? Sí, fíjate. Ok, perfecto, adelante. Sí, aparece en el libro de Soft Machine, que es mi primer libro de cuentos. Se llama Insistencias. Las llamadas comenzaron a llegar la segunda semana de noviembre. Aunque los primeros números le parecieron locales, a medida que pasaron los días, notó que los códigos comenzaron a ser diferentes. En una primera impresión se creyó víctima de una broma de mal gusto, porque recibir tantas llamadas de números tan raros le parecía algo extrañamente sobrecogedor. Sin embargo, sus indagaciones lo llevaron a concluir que, efectivamente, eran llamadas provenientes de diferentes partes del planeta. La insistencia llegó al grado de recibir un centenar de llamadas por día, a diferentes horarios, incluso en horas de madrugada. A veces despertaba sobresaltado, con los ojos vidriosos, fijos en las notificaciones de llamada entrante, que reflejaba su teléfono móvil. Le horrorizaba la voracidad con la que le buscaban, y se sintió presa de una situación absurda, como si de pronto todas las ondas de radiofrecuencia a nivel mundial se debieran únicamente a su teléfono móvil. Se le ocurrió entonces que lo mejor sería silenciar el dispositivo, pero imaginó que la luz parpadeante seguiría ahí, sin darle tregua, persistente, recordándole a cada instante que, al otro lado de la línea, alguien precisaba hablar con él. Pasado un mes, las llamadas mermaron. Disfrutó de momentos de sosiego sin las mortificaciones que le generaba aquel ringtone punzante y amenazador, y se creyó libre de cualquier culpa generada por la incompetencia de la compañía telefónica del Estado. Errores ocurrían a diario, pensó. Había escuchado de casos similares en otras regiones, donde algunos artefactos sufrían desperfectos y terminaban ocasionando grandes desastres. Rememoró de improviso las historias de ciencia ficción donde las máquinas se apoderaban de todo el planeta y se echó a reír al imaginarse oprimido bajo el control de su pequeño aparato móvil. Pero, en vísperas de la Nochebuena, las notificaciones regresaron con una insistencia lapidaria. Nunca imaginó que aquella tonada que había escogido con tanto deleite ahora le resultara sofocante, estridente, como el grito de una madre luego de un mal día de trabajo, o el silbato del policía que ordena estacionarse y mostrar las credenciales a la mayor brevedad posible.
Implacable, con una insistencia mayor que en un principio, el tormento se prolongó semanas. Cada llamada era suficiente motivo para hacerle vomitar. Crispado, con la paciencia llegando al límite de lo insufrible, determinó que, si las llamadas no cesaban, él haría que aquel aparato dejara de gritar. Martillo en mano inició la aniquilación de lo que creía su principal tormento. 2, 4, 6 golpes. Las descargas fueron violentas y repetidas. 8, 9, 10 impactos. No pararía hasta ver solo fragmentos en el piso. 11, 12, 15 golpes. Un rompecabezas que jamás se pudiera volver a armar. Y siguió así, golpeando, hasta comprobar que aquel zumbido se había extinguido con cada descarga del odio más sincero de su corazón, hasta hallar solo pedazos de pedazos, astillas, vidrio molido. Una vez hubo terminado, lanzó el martillo a un lado y se sentó en el piso, aliviado mientras tomaba conciencia del ritmo que adquiría su respiración. Algo había ahora en el aire que lo tranquilizaba. Cerró los ojos y se pasó la mano por la cara para comprobar que aquello no había sido un sueño. Había sudado de más y notó que un abundante vello había poblado su cara durante el transcurso de aquel suplicio. Lo primero que deseaba hacer era escapar de aquellos muros, ir por un helado de chocolate, caminar por el parque y luego con seguridad dormiría por varios días hasta olvidarse por todos los medios del asunto. Se dio un baño, se afeitó, eligió cuidadosamente su ropa, terminó de arreglarse el cabello en el espejo del elevador y, una vez en la calle, se dirigió a la sorbetería más cercana, decidido a regresar a casa poco antes de las 6. Pero regresó a las 5 en punto. Un retortijón lo dejó en ascuas cuando en el pasillo creyó escuchar a lo lejos el timbre de un antiguo teléfono sonar. Era el aparato fijo de su vecino. Dudó por unos instantes, pero luego escuchó otro timbre aún más distante, y luego otro, y otro más, como si repentinamente el edificio entero se fuese llenando de una lluvia de llamadas insistentes que lo iban acorralando poco a poco sin darle tiempo de escapar. Lo tenían atrapado. Se le ocurrió refugiarse en su pequeño apartamento, cuando de pronto escuchó su teléfono fijo sonar. Abrió la puerta y contempló el aparato que rabiaba con obstinación. Fue entonces cuando cerró los ojos y, sacando fuerzas de la debilidad, extendió la mano y levantó lentamente el auricular. Del otro lado, alcanzó a escuchar una melodía empalagosa que le pareció estúpida. Acercó aún más el oído y de pronto una voz oscura y mecanizada asomó nítidamente del otro lado de la bocina. Buenas tardes. Le saluda Fernando Gainza, analista de crédito del Banco Internacional. El motivo de mi llamada es para hacerle de su conocimiento la mega campaña crediticia que estamos llevando a cabo en toda la ciudad. Esta es una oportunidad única que, no dudo, traerá múltiples beneficios a su vida. Fin. Bueno. Parece mentira, pero es caso de la vida real. Cuando no deja de sonar el teléfono. Sí, terrible eso, terrible eso. Fíjate que te voy a contar una pequeña historia, corta. ¿Sí? Yo estudié ingeniería eléctrica en la Universidad de El Salvador y teníamos en el área de laboratorio un encargado que Juancito se llama. Juan se llama, le decíamos Juancito. Pero él tenía una habilidad que cada vez que lo llamaba, por ejemplo, un vendedor de, por ejemplo, contratos de cable, de teléfono, lo tenía ahí 20 minutos, media hora. y decía cosas así: papito, yo la verdad es que si pudiera comprártelo yo ahorita mismo, pero la cosa es que yo tengo que hablar con mi esposa. Pero a ver, contame, decime de nuevo, ¿de qué se trata? Y así lo tenía media hora, hasta que de pronto la persona que lo llamaba por teléfono le colgaba. Sí. Y yo me quedaba... Sí. Eso es criminal, fíjate. Sí, qué pilas. Porque tú narras la historia ahorita de quién es acosado por el teléfono, pero sí, sería de ver quién acosa a los que llaman por teléfono. Fíjate, historia interesante. Sería una segunda parte. Chivísimo vos. Ok, bueno, Ricardo, yo creo que con esto estaríamos terminando el capítulo. Me ha parecido excelente. No sé si te gustaría compartirnos una última reflexión con respecto a la literatura y los grandes narradores de El Salvador. Nada más hacer eco de lo que te comentaba, que se están formando generaciones bien interesantes, propuestas bien interesantes de ficción de alta calidad. En la Triquinobesoar es una... En la Triquinobesoar, sí, la Triquinobesoar son unas publicaciones del amigo Alex Cabrera, quien envía un saludo. Ahí hemos sido publicados Pedro Romero Irula,
Luis Contreras, Carlos González Portillo, yo, Felipe también, Georgina Venegas, Nancy Gutiérrez, que ahora acaba de publicar su libro, y muchas otras personas. Hemos tratado de reunir varias voces. Es un libro que actualmente se encuentra agotado, pero tratamos de hacer como una nueva propuesta, panorama literarios. Hay gente muy buena que está escribiendo narrativa y pues me entusiasma eso, ¿no? Por ejemplo, este año creo que Carlos Ancheta ganó el premio de cuento en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango. Recinos también acaba de ganar el Monteforte, y otras personas que están ahí, ¿no? Que están tocando la campanita, y pues un saludo a ellos realmente, y un llamado a que sigamos escribiendo. Bueno, el mismo Felipe, de verdad, ha publicado una novela y no dudo que muchas novelas van a venir de parte de todos estos autores que se está formando. Hay una camadita que nos estamos ahí tratando de empujar y presentar nuevas cosas a nivel nacional, y nada más pónganle ojo y oído a lo que se está escribiendo en El Salvador, que dentro de poco, unos par de años, van a haber bombazos buenos. Interesante. Sí. Bueno, Ricardo, no sé si tienes alguna red social o algún contacto por el cual te puedan, digamos, que buscar nuestros escuchas. Mi fanpage, Ricardo Hernández Pereira. También está la editorial. Pues no hablé de mi editorial, imagínate, qué despistado soy. Hay una editorial. Este año presentamos una antología literaria, presentamos una antología de cuento. Esta antología bajo el sello de Pantógrafo Editores. Es una ocurrencia mía, Pantógrafo Editores. Y pues publicamos, se presentó el libro el mes pasado, se presentó. Es una antología titulada Cuentos Indispensables. Y es una antología hecha exclusivamente por maestros salvadoreños que escriben cuento. Se llama Cuentos Indispensables. Le pueden dar like a la fanpage, al Pantógrafo Editores, y pues a mi fanpage, Ricardo Hernández Pereira, también en Twitter como Ricardo Bacoster. Y bueno, eso es parte de lo que te comento, ¿no? Es parte de esas propuestas. Al final son los libros los que quedan, ¿no? Y son propuestas, y son válidas, y conviene leerlas. Perfecto. Bueno, Ricardo, con esto estaríamos terminando el capítulo, y solo me gustaría decir que este capítulo me ha parecido fantástico. Es una retrospectiva a la historia de la literatura, y que pues no me había dado cuenta realmente lo importante que es la literatura, y cómo la literatura, por ejemplo, en 1944, con la generación del 44, empujaron para la caída de Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, solo me gustaría decir que hay que estar atentos, hay que escuchar, hay que leer, hay que pensar. Creo que con eso estaríamos terminando. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. Un abrazo.